La historia se titula El relato de Adelaida. Eran las 10 de la mañana cuando Adelaida se dispuso a empapar de mantequilla la hogaza que había acabado de tostar. Todo el hogar se encogía por el dulce aroma que desprendía el desayuno y algún que otro rayo de sol que avistaba por las ventanas. Adelaida daba las gracias de tener un momento de luz en el que estaba siendo el invierno más largo en la región flamenca de Flandes. Después de desayunar, Adelaida se sentaba al lado de la hoguera y cosía hasta que le dolían los dedos. Habían pasado 5 meses desde que George John, su marido, había fallecido a causa de la peste bubónica y ella solo quería retroceder en el tiempo. Cuando dejaba las agujas era porque ya no podía continuar por el propio dolor. A veces simplemente se iba a dormir. Sabía que al día siguiente volvería a amanecer, volvería a escuchar los pájaros, la nieve cayendo y rompiendo contra el cristal de las ventanas, y ella volvería a ser la misma que el día anterior. 5 largos meses de agonía y de invierno, y un mes de esperanza. Un mes para soñar con los primeros resquicios de la primavera y los primeros brotes de vida. Adelaida se acogía al verde de los aroles, al tacto de la hierba sobre sus pies y al sabor del vino, rodeada de sus 2 lejanas y viejas amigas. Las 2 primeras semanas se las pasó intentando reproducir los recuerdos de las últimas verbenas a las que asistió. Aquellas que se parecían a los cuadros de Pieter Bruegel, donde los excesos y el libertinaje eran los protagonistas. Pero todo era en vano. Y terminaba sentada en el suelo, enfrente del fuego. Si algo caracterizaba a Adelaida era su profundo sentido de la realidad, pocas cosas le hacían soñar y deleitarse. Adelaida viajaba junto a sus pensamientos y se preguntaba cómo habían hecho las mujeres de su familia para atravesar el murmullo constante de pensamientos, las preguntas existenciales y el abandono a su propia suerte. Se hacía consciente de que quería honrarlas. Sin embargo, todo lo que sentía era vacío, una especie de mareo constante y ganas de vomitar. Pasaron las 2 semanas y ella sentía que el fin del frío estaba más cerca que nunca. Lo que ella no sabía es que para ella iba a empezar el peor de los inviernos. Aún no había amanecido cuando Adelaida sintió un terrible dolor en el bajo vientre. Su impulso fue ir directamente a la letrina, mas se sorprendió al ver que no salía nada y el dolor persistía. Al poco rato, el dolor disminuyó y, como pudo, empezó a caminar alrededor de la chimenea, agazapándose, tanteándose a sí misma, cruzando los brazos por delante de su cuerpo hacia su espalda, como si por primera vez tuviera conciencia de que eso se podía hacer. Darse amor parecía ser una posibilidad. Pasaron 2 horas. El dolor había desaparecido y decidió volver a la cama para intentar dormir un rato. Habían pasado 4 horas y decidió salir de la cama y bajar a darse un baño. Sus rutinas eran muy sencillas, pero a ella le funcionaban. Se quitó el camisón y se dispuso a entrar en la bañera. Metió un pie para comprobar la temperatura del agua y seguidamente metió el otro, acompañando todo su cuerpo. Su cuerpo le resultaba un desconocido. Nunca acabó de comprender lo que era estar dentro de él. Con el paso del tiempo, uno se acomoda a la incertidumbre, a la ignorancia de uno mismo y a la apatía, pensaba ella. Estiró todo su cuerpo y cerró los ojos. Las comisuras de la boca se empezaron a alargar, creando una profunda y grande sonrisa. Recordaba a George. George se metía por sorpresa con ella en la bañera, cada vez que se iba a bañar.
Adelaida nunca se lo dijo, pero era una de las cosas que más le gustaban de él. Se pasaban horas mirándose sin decir nada, y de vez en cuando compartían algún pensamiento que les hacía reír a carcajadas. Las comisuras de su boca empezaron a empequeñecerse y el ceño de su frente empezó a pronunciarse. Adelaida estaba volviendo a sentir el mismo dolor que había sentido esa misma mañana. Abrió los ojos y solo pudo contener la respiración. La bañera se había convertido en un caudal de sangre. Tomó aire, puso la mano derecha al borde de la bañera. Con la izquierda hizo lo mismo y se incorporó. Le faltaba el aire, estaba congelada, como si el agua caliente del baño no fuera suficiente para generar la homeostasis. Adelaida ya no estaba en la bañera, se podía ver a ella misma. Así estuvo las 2 semanas siguientes, como una especie de ente, moviéndose de un lado a otro y viajando entre diferentes espacios y tiempos, intentando comprender todo lo que había ocurrido. El dolor que sentía era nuevo, era tan desgarrador que jamás había imaginado que un ser humano pudiera sentir tanto desconsuelo. Pasadas las 2 semanas, la nieve caída durante todo el invierno empezó a disolverse, así como las lágrimas empezaron a caer por el sombrío rostro de Adelaida. Había perdido a 2 seres queridos en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, sentía que por primera vez podía expulsar lo que de alguna manera siempre había estado dentro de ella. En uno de esos días de la 3ª semana, juntó todas sus fuerzas para poder salir a tomar el aire. Se puso su manteo y se dispuso a abrir la puerta. La puerta pareciera haber sido cambiada por otra. El peso era tremendo para la poca energía que tenía. Nada más salir, la fresca y suave brisa le dio en la cara e involuntariamente inhaló profundamente y exhaló. Bajó los 2 escalones que había en el porche de la casa y dio unos cuantos pasos. Adelaida miraba al cielo, los árboles despidiendo el invierno y el sonido de los animales que, como ella, estaban ansiosos por el inicio de otra estación. Caminó unos 100 metros en diagonal, cruzando la carretera, y despacio bajó a la orilla del río que pasaba enfrente de su humilde casa. Se agachó y se sentó tan cerca del agua que los pies eran mojados por el choque del agua contra las pequeñas rocas. Y así vio el agua pasar. Sentía que ese mismo agua la limpiaba por dentro. Una sensación familiar recorría su cuerpo y a la vez nunca vivida antes. Siempre había estado acompañada en su vida. Sin embargo, siempre se había sentido sola. Y ahora era la primera vez que su propia compañía no le era extranjera. Pudiera ser contradictorio. Cómo después de tanta angustia existencial es cuando Adelaida por fin rozó el cielo con sus dedos. Pero nada fuera de lo común. No hay nada más real que la fuerza que nace de la muerte, del caos y del abatimiento. En un intento que nace de lo más puro, del impulso de vida por la vida, del brote de la semilla plantada sin esperanza, del amanecer plagado del recuerdo de una noche de terrible tormenta. Algo en Adelaida sabía que si ella se acogía a eso, sería como un barco de velas sin timón, llevado por la corriente y desembarcando en algún punto de tierra, estando finalmente a salvo. Para los más escépticos, pudiera parecer que el timón es una parte esencial. No obstante, el timón deja de serlo cuando vienen olas gigantescas y vendavales implacables. Junto a todo ello, se sentía profundamente culpable e inútil. ¿Cómo no he podido ser capaz de darle vida?, pensaba Adelaida. ¿Qué hay de malo en mí?
Era como si el hueco en su interior se reafirmara y se hiciese aún más profundo. Se acercaba la noche y ya en casa, Adelaida decidió encender las velas. Era la primera vez que el fuego no le parecía algo amenazante. Cogió sus atuendos y la caja de costura y se dispuso a coser, esta vez por gusto. Al momento llamaron a la puerta. Era un joven recadero. Traía una carta con un lacrado familiar. La carta le especificaba la hora y el día que su amiga Virginia iría a visitarla. Virginia era así, inesperada. Podía cambiarle el día a cualquiera, en cualquiera de los sentidos. De linaje noble, pero de placeres chabacanos. No le dio tiempo a asimilar la noticia. Sonó la puerta de nuevo. Adelaida abrió la puerta y Virginia no pudo esperar y soltó todos los atuendos y bolsas, como si no importara, como si los caprichos dejaran de tener peso en ese instante. Y así, dejando entrar al aire y al instante santo, abrazó Virginia a Adelaida. Virginia le dijo que tenía una sorpresa que no podía esperar. Adelaida dejó todo lo que estaba haciendo en ese momento y subieron al carruaje. Tras haber viajado 3 millas, entraron en una villa señorial de un amigo del padre de Virginia. La casa era muy grande y extenso su terreno. Se estaba realizando una fiesta y Adelaida seguía sin entender nada. Llegaron a la zona del baile y ahí estaba ella, Chloe. Adelaida no supo qué decir, ya que no la veía desde hacía 8 años. Después de abrazarse, se sirvieron 3 copas de vino y se retiraron a una zona tranquila de la casa. Chloe era pelirroja y dulce como el bizcocho que se estaba comiendo antes de que ellas entraran a la fiesta. Ya sentadas y cogidas de las manos, decidieron contarse lo que había sido de ellas hasta entonces. Adelaida no hablaba, solo escuchaba a sus queridas amigas. Cuando llegó el momento de Chloe, ésta se rompió y como pudo empezó a contarles que estaba muy triste. Su marido Vincent la había dejado por haber perdido al bebé, como si ella fuera la asesina de su propio bebé. Adelaida se congeló, dejó la copa en el suelo, se puso las manos delante del mentón, tocando la forma de sus labios, como si sus manos sí que fueran capaces de recordar todas las palabras que ella misma quisiera decir y no sabe cómo. Cogió aire y se retiró del círculo. Sus 2 amigas se giraron y fijaron su mirada en Adelaida. Esta echó su cuerpo hacia adelante, como si su propio eje ya no la pudiera sostener, colocando sus manos en su bajo vientre. Chloe y Virginia se miraron entre sí, como si sus miradas confirmaran lo que ellas mismas se preguntaban. Se acercaron a Adelaida y la rodearon con sus brazos. Adelaida inhaló, exhaló y se rindió. Hasta aquí ha sido el relato de Adelaida. Si has llegado hasta el final, gracias. Me ha servido también para seguir entrenando y practicando, así que, bueno,